Imagina un ático silencioso, donde una sola vela tiembla en la oscuridad, proyectando sombras inquietantes. Esta no es una película, sino un caso real de posesión y exorcismo ocurrido en 1949. Lo que vas a escuchar desafió la lógica, la ciencia y la fe de todos los que lo presenciaron. Es la historia de Roland Doe, un niño cuya vida se convirtió en un descenso a lo inexplicable. Prepárate, la llama de esta vela será nuestra única guía en este viaje al abismo. En Maryland, tras la Segunda Guerra Mundial, vivía Roland Doe, un niño tranquilo y solitario. Su tía Harriet, aficionada al espiritismo, le regaló un tablero de Ouija. Tras la muerte de Harriet, Roland intentó contactarla usando el tablero, pero abrió una puerta algo oscuro. Pronto, extraños ruidos y golpes comenzaron a perseguirlo por la casa. Los objetos se movían solos, y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. La familia buscó explicaciones lógicas, pero nada encajaba. La normalidad se desmoronaba, mientras una fuerza invisible se apoderaba del hogar. Los fenómenos se intensificaron. La cama de Roland se sacudía, los muebles se movían solos, y arañazos aparecían en las paredes. El reverendo Schulze presenció estos hechos y recomendó buscar ayuda católica. Roland cambió, se volvió agresivo, blasfemaba y marcas como infierno aparecían en su piel. La entidad hablaba a través de él en lenguas desconocidas, burlándose de los presentes. La casa se transformó en un campo de batalla espiritual. La ciencia y la medicina no ofrecían respuestas. Solo quedaba el exorcismo como último recurso. Así comenzó la lucha por el alma de Roland. La familia, desesperada y sin respuestas, contactó al padre Edward Hughes, un sacerdote conocido por su fe inquebrantable y su experiencia en casos difíciles. Hughes aceptó el desafío y acudió al hospital de Georgetown, un lugar que pronto se convertiría en escenario de sucesos inexplicables. Allí, el sacerdote se preparó para enfrentar lo desconocido, armado solo con su fe y el ritual del exorcismo. El ritual fue mucho más violento de lo que nadie esperaba. Durante la ceremonia, Roland, poseído por una fuerza aterradora, se liberó de sus ataduras, atacó al sacerdote y causó un caos total en la sala. El crucifijo cayó al suelo y los gritos llenaron el hospital. El exorcismo fue suspendido abruptamente, dejando a todos conmocionados y temerosos de lo que vendría después. Aterrados por la violencia y la falta de control, la familia decidió huir. Empacaron sus pertenencias apresuradamente y se mudaron a San Luis, con la esperanza de dejar atrás el horror. Sin embargo, el mal no los abandonó. Los fenómenos extraños y aterradores continuaron persiguiéndolos, sin importar la distancia recorrida. En San Luis, la familia buscó ayuda en la iglesia local. Los padres jesuitas William Bowdern y Raymond Bishop, tras escuchar los relatos y presenciar fenómenos aún más intensos, decidieron tomar el caso. Ambos sacerdotes, con años de experiencia y profunda fe, se prepararon para enfrentar una fuerza que parecía desafiar toda lógica y razón. Los sucesos en la casa eran cada vez más aterradores. Objetos volaban por la habitación, la cama de Roland levitaba ante los ojos de todos, y una voz demoníaca, gutural y desafiante, insultaba y amenazaba a los sacerdotes. El ambiente estaba cargado de miedo y tensión, como si el mal se alimentara del terror de los presentes. Convencidos de que enfrentaban una auténtica posesión demoníaca, los sacerdotes documentaron cada fenómeno y solicitaron permiso oficial para realizar el rito romano del exorcismo. Sabían que se enfrentaban a una batalla espiritual de enormes proporciones y que necesitarían toda la ayuda posible. El escenario para la batalla final estaba listo. La habitación fue preparada cuidadosamente, con velas,
crucifijos y reliquias sagradas, mientras los sacerdotes se armaban de valor y oración. Así comenzó una guerra espiritual que pondría a prueba la fe, la resistencia y el coraje de todos los involucrados. El verdadero horror apenas comenzaba. El primer exorcismo de Hughes fue brutal. Roland, atado a la cama, gritó en lenguas extrañas y se convulsionó violentamente. En un arrebato, se soltó y atacó al sacerdote con un muelle, hiriéndolo gravemente. El exorcismo se detuvo de inmediato. La entidad había demostrado su poder. Este fracaso dejó a la familia desesperada y al sacerdote marcado de por vida. La única opción era buscar ayuda en otro lugar. Así, la batalla se trasladó a San Luis. En San Luis, los padres Bowdern, Bishop y Halloran documentaron fenómenos aterradores, levitaciones inexplicables, palabras que aparecían grabadas en la piel de Roland y objetos lanzados violentamente por la entidad invisible. Cada noche, los sacerdotes se enfrentaban a sucesos que desafiaban toda lógica y ponían a prueba su fe y su cordura. Los diarios de la época relatan cómo el ambiente se volvía cada vez más opresivo, con una sensación de peligro constante en el aire. Ante la gravedad de los hechos, los sacerdotes decidieron trasladar el exorcismo al hospital Alexian Brothers, un lugar donde la seguridad era máxima y el acceso estaba estrictamente controlado. Allí, rodeados de muros gruesos y bajo la vigilancia de médicos y religiosos, esperaban poder contener la fuerza que se manifestaba a través de Roland. Durante casi 2 meses, los sacerdotes rezaron sin descanso, turnándose día y noche, junto a la cama de Roland. Enfrentaron insultos, violencia física y manifestaciones sobrenaturales que iban desde voces guturales hasta cambios bruscos de temperatura y objetos que se movían solos. El ambiente era tenso, y cada jornada parecía más difícil que la anterior. La tensión era extrema. El padre Halloran resultó herido en una de las sesiones, y la fe de todos fue puesta a prueba una y otra vez. El miedo y la incertidumbre se apoderaban de la sala, pero los sacerdotes se aferraban a sus creencias y a la esperanza de liberar a Roland. La lucha espiritual alcanzó su punto máximo en aquellas noches interminables, donde la oración era la única arma contra la oscuridad. El ambiente se cargaba de una energía indescriptible, y cada palabra pronunciada parecía resonar en las paredes del hospital. Cada noche era una batalla entre la fe y la oscuridad, una lucha silenciosa pero feroz. El hospital, envuelto en penumbras, se convertía en el escenario de un enfrentamiento invisible, donde el tiempo parecía detenerse y la esperanza pendía de un hilo. El cuerpo y el alma de Roland pendían de un hilo. El desenlace se acercaba, y todos sabían que el resultado de este combate marcaría sus vidas para siempre. La tensión, el miedo y la esperanza se entrelazaban en el aire, mientras el final de la batalla se aproximaba inexorablemente. El exorcismo fue un ritual agotador, con Roland sufriendo convulsiones, hablando en lenguas y mostrando fuerza sobrehumana. Los sacerdotes resistieron, centrados en el rito romano y evitando dialogar con la entidad. Las manifestaciones físicas y verbales eran constantes y aterradoras. En la noche decisiva, una voz se identificó como el arcángel Miguel y ordenó la partida del demonio. Tras una última convulsión, Roland recuperó la calma y dijo: «Se ha ido». Un estruendo marcó el final de la pesadilla. El exorcismo había terminado. La vida de Roland y la de todos los presentes nunca sería igual. El caso de Roland Doe destaca por la abundante documentación, diarios de los sacerdotes, testimonios de testigos y registros hospitalarios. El diario del padre Bishop detalla fenómenos inexplicables
y la violencia del exorcismo. Walter Halloran confirmó muchos de estos hechos, aunque mantuvo cierto escepticismo. Los registros del hospital y artículos de prensa corroboran la existencia del caso. Fotografías y documentos históricos permiten reconstruir los escenarios del drama. No es solo una leyenda, múltiples fuentes coinciden en los detalles esenciales. El caso sigue siendo uno de los más documentados de la historia moderna. La evidencia desafía cualquier explicación sencilla. Tras el exorcismo, Roland vivió una vida aparentemente normal. Volvió a la escuela, compartió momentos con su familia, y a los ojos de la comunidad, era un joven como cualquier otro. Nunca más experimentó fenómenos paranormales, y quienes lo conocieron después de aquellos eventos aseguran que jamás habló del tema. El peso de su pasado quedó oculto tras una fachada de cotidianidad, como si la oscuridad que lo había acechado hubiera desaparecido para siempre. Murió en 2020, llevando su secreto a la tumba. Ni siquiera en sus últimos días reveló detalles de lo vivido, y su familia protegió su anonimato hasta el final. Así, la verdadera identidad de Roland Doe se mantuvo en las sombras, envuelta en misterio y respeto. El caso sigue generando debate hasta hoy. Algunos sostienen que fue simplemente una enfermedad mental mal comprendida en su época, mientras otros creen que se trató de un elaborado fraude. Sin embargo, hay quienes defienden que lo ocurrido fue realmente sobrenatural, un fenómeno que desafía toda explicación lógica. La ciencia ha intentado explicar algunos síntomas, atribuyéndolos a trastornos psicológicos o neurológicos. Pero los fenómenos físicos presenciados por decenas de testigos, incluidos sacerdotes, médicos y familiares, siguen sin respuesta clara. Las marcas, los objetos que se movían solos, los gritos en lenguas desconocidas, todo esto alimenta la controversia. El caso de Roland Doe nos enfrenta a los límites entre la fe y la razón. Nos obliga a preguntarnos hasta dónde llega la ciencia y dónde comienza lo inexplicable. ¿Puede la fe llenar los vacíos que la razón no logra comprender? ¿O es la razón la que debe prevalecer ante lo desconocido? Quizás la verdad sea una mezcla de ambas. Tal vez, en los rincones más oscuros de la experiencia humana, la fe y la razón se entrelazan, creando historias que desafían nuestra comprensión y nos invitan a reflexionar sobre los límites de lo posible. La llama de esta historia se apaga lentamente, pero la pregunta persiste. ¿Hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento, esperando en la penumbra? Cada generación busca respuestas, pero el misterio permanece, como una vela que aún parpadea en la oscuridad. La respuesta, tal vez, se esconde en la oscuridad cuando la última vela se extingue. Y mientras esa llama titila, la historia de Roland Doe sigue viva, recordándonos que hay preguntas que tal vez nunca logremos responder del todo.